para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué buen tiempo tuvimos adorando a Dios y ahora te pido que ahí donde estás te puedas quedar quieto y que puedas tener tus oídos abiertos porque Dios tiene una palabra para tu vida. Así que vamos a dar paso a la palabra. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Toma tu lugar ahí conjuntamente con tu familia y Dios nos tiene una palabra hoy, ¿ok? Quiero hablarte de una casa llamada la casa del alfarero, ¿ok? Ve conmigo con tu Biblia a Jeremías 18, versículo 1, ¿ok?
Dice, la palabra vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendía a la casa del alfarero y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Mi hermano, en este día quiero hablarte de esta casa del alfarero. Quiero hablarte del quebrantamiento que estamos viviendo en estos tiempos en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros mismos estamos entrando a ese proceso de quebrantamiento. Pero fíjate, yo quiero que hoy nosotros podamos entender, podamos reaccionar a esta parte que Dios nos está llevando, que Dios nos está mostrando. Yo quiero hacer algo nuevo contigo, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser quebrantado en estos tiempos tan difíciles? ¿Estás dispuesto a que Dios haga algo nuevo contigo? Esa es la pregunta, esa es la reacción, esa es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Estamos dispuestos a que Dios tome el control de nuestras vidas? Y quiero hablarte del supremo ejemplo que la Biblia nos dice, y eso está en Lucas 22. Cómo Jesús fue llevado al Getsemaní para ser quebrantado, porque Jesús en su corazón tenía esta parte de decir, Señor, no pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vamos ahí a Lucas 22, versículo 40. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Mis hermanos, estos tiempos son para activarnos en la oración, para desgarrar nuestra vida en la oración. Es donde Dios nos está llevando, donde Dios nos quiere colocar. ¿Para qué? Para tratar con nuestra vida. Porque a lo mejor tú en la oración puedes decir, ¿qué me está sucediendo? En la oración puedes decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y nos analizamos y ponemos nuestra vida y rendimos nuestro corazón a Dios. Pero necesitamos pasar esto, porque Jesús nos los enseñó. Lucas 22, versículo 41, y se apartó de ellos como de un tiro de piedra y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos en estos días estamos batallando con esa parte, con hacer nuestra voluntad, con hacer lo que yo quiero, con vivir mis propios sueños, mis propias visiones. Estamos acostumbrados a nuestras formas, estamos acostumbrados, nos estamos ajustando a nuestros patrones de vida. Y Dios tuvo que encerrarnos. Dios nos lleva a esa casa del alfarero con un propósito. No vamos a salir como entramos. Y no vamos a regresar a la iglesia. No vas a regresar a tu lugar de trabajo siendo el mismo, siendo aquella persona insensible, dura, que no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Fíjate cómo Jesús nos lleva al Getsemaní para ser quebrados, para decir, no es tu voluntad, sino es la voluntad del Padre. Y para eso es la casa del alfarero. Jeremías estaba viendo cómo el alfarero se había quebrado, se había roto esa vasija de barro, pero él dijo, haré una mejor vasija, haré una mejor obra en estos tiempos. Y esa palabra tiene que ser un rema en estos tiempos para nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser quebrantados? ¿Cuáles son las áreas que Dios necesita quebrantar? El orgullo, el resentimiento, la soberbia, la desobediencia, la arrogancia,
la falta de compromiso, el carácter. ¿Cuáles son las áreas que Dios necesita quebrantar en estos días? Por eso te estoy hablando de Jesús, porque Jesús le costó ir a la cruz. Si lo pudiéramos ver en este punto, Jesús no quería ir a la cruz, pero sabía que de él dependía toda la humanidad ser restituida. Y yo creo que en estos tiempos, ahí en tu casa, ahí en tu lugar secreto, Dios está haciendo una persona nueva. Dios está haciendo una persona, una vasija, una obra de arte nueva. Pero solamente son para los discípulos. Solamente son para aquellos que están dispuestos a pagar un precio. Que sus corazones están ardiendo porque Dios venga a sus vidas, porque el Espíritu Santo se haga nuestro amigo. La Biblia nos enseña: ya no los llamaré mis siervos, sino mis amigos. O sea, es un proceso para tener la amistad del Espíritu Santo. Dios nos quebranta. Y quiero hablarte de un hombre llamado Saulo en estos tiempos. Como Saulo, Hechos 9. Quiero que me acompañes ahí, toma tu Biblia, Hechos 9. Y como Dios, fíjate, Saulo, que a lo mejor pues ya todos lo conocemos, ¿no? Que es el apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo, fíjate lo que tuvo que pasar. Era un hombre que todos le tenían miedo, era un hombre que mataba, era un hombre que hacía temblar incluso a los mismos apóstoles. Pero Dios tuvo que quebrantar su vida pasada. ¿Para qué? Para ser un hombre con propósito. Tú y yo vamos a ser quebrantados para tener un propósito en esta vida, para que Dios haga su propósito en nosotros. Y dice el versículo 3, dice: y yendo por él el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente se le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo en este tiempo, en estos versículos, era un hombre que perseguía. Era un hombre que no tenía el conocimiento. A lo mejor tenía una posición religiosa, a lo mejor tenía una vida cómoda. O sea, le tenían miedo. Era un hombre que sabía la ley, pero eso no le servía, porque necesitaba ser primeramente quebrantado. Le sirvió después porque tenía ya el discernimiento de que Dios hacía cosas nuevas, porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, fíjate cómo pensó Pablo, el apóstol Pablo. Pero dice, mira, fíjate, versículo 5, y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te diré qué debes de hacer. Mira hacia dónde Dios lo quiso llevar en el quebrantamiento. Dice versículo 8: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que llevándolo de la mano lo trajeron a Damasco. Y dice versículo 9: y estuvo ahí 3 días sin ver y no caminó ni bebió. Fíjate en el proceso en el que Dios nos lleva para quebrantarnos. No vamos a ver, no vamos a veces ni a caminar, porque estando en ese lugar Dios empieza a hacer algo nuevo con nuestras vidas. Y dice el versículo 10: y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, cuando nosotros nos metemos al quebrantamiento, cuando nosotros estamos dispuestos a tener estas palabras como Jesús dijo:
Si es posible que no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. O sea, fíjate cómo Dios empezó a tratar con la vida del apóstol Pablo. Lo llevó, lo metió en una casa y lo puso a orar. Lo puso a orar. Y versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Fíjate, dice, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes y de los sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y Dios le responde, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, fíjate cómo Dios quebrantó, destruyó toda su fama del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que fuera solamente un instrumento utilizado por Dios. Utilizado por Dios. Y la verdad, en estos tiempos necesitamos ser quebrantados, ser quebrados, ser mudados en otros. No vamos a regresar. No puedes salir de tu casa siendo el mismo que entró. Dios rompe nuestros moldes. Dios rompe nuestra insensatez para podernos llevar a un propósito. Y es ser obedientes en todo tiempo. Decirle al Señor: sí, heme aquí, envíame a mí. Ese es el proceso del quebrantamiento. Ese es el proceso que tú y yo tenemos que tenemos que pasar. Y si tú estás quebrantado, mi hermano, déjame decirte algo: siéntete dichoso y siéntete glorioso, porque dice que el barro, la obra del alfarero, tiene que entrar al fuego para ser más fuerte. Para ser más fuerte. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra vida tiene que ser probada para hallarnos aceptos en todo tiempo delante de Dios. Y quiero terminar en Hebreos 5:7, como Jesús, fíjate, ya estando ahí en tu casa. Es una casa de alfarero tu casa, mi hermano. Es una casa donde vas a ser quebrantado por medio de la oración, por medio de la búsqueda del Espíritu Santo. Dios nos empezó a quebrantar el día que nos metió en esta cuarentena, en esta pandemia. Dios nos empezó a quebrantar porque no estamos siendo los mismos. Nos estamos levantando a orar, estamos intercediendo, estamos viendo milagros en estos tiempos. Y fíjate, Hebreos 5:7, Jesús hablando dice: el cual en los días de su carne, dice, habiendo ofrecido ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, dice, fue oído por su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El quebrantamiento tiene un fruto: la obediencia. El quebrantamiento tiene un fruto: el sí, Señor, el quiero seguirte, el ya estoy cansado de mi vida. No podemos salir de nuestra casa siendo iguales. Quiero que tomes ahí a tu familia, o tú ponte de pie ahí y que empieces a decirle: Señor, quebrántame. ¿Cuáles son las áreas? No lo sé. ¿Cuáles son tus áreas en las cuales necesitas ser quebrantado? No sé las áreas en las cuales tú necesitas ser nuevo en estos tiempos, pero es algo importante. Necesitamos con ruego, con súplicas, como Jesús dijo: Señor, si es posible que no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La tuya, la tuya, la tuya, Señor. Así que si tú estás dispuesto a ser quebrantado, si tú estás dispuesto a ser mudado por la oración, ponte de pie
Y quiero que ores y que ahí en tu casa, donde tú estás, puedas arrodillarte, puedas decirle: Señor, necesito ser mudado. No quiero salir de este lugar si tu presencia no va conmigo. Así que vamos ahí, ponte de pie y empieza a orar y empieza a decirle: Señor, si tú no me quebrantas, si tú no haces algo nuevo en mí, no me saques de este lugar. No me saques de este lugar. Enséñame a ser mudado. Enséñame, muda mi corazón, muda mis pensamientos, muda mi forma de ser, muda mis actitudes como a ti te gusta, Señor. Hazme tu amigo. Dile: vamos, hazme tu amigo. Si tú quieres la amistad del Espíritu Santo, tienes que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio, y ese es el quebrantamiento. Todo el tiempo estar dependientes del Espíritu Santo, estar dependientes de Dios, de que el carácter de Jesucristo se forme en nuestras vidas. Espíritu Santo, en este día, Señor, yo te pido, Señor, que no volvamos a ser los mismos. Señor, quítanos la vista. Quítanos todo aquello, Señor, que ha sido una barrera para que nosotros seamos quebrantados. Espíritu Santo, métenos al quebrantamiento para ser alguien conforme a tu corazón, conforme a tus deseos, conforme a tus pensamientos. Que nuestra familia en estos tiempos pueda ser quebrantada y pueda salir fortalecida, brillante como el oro. Ese es el propósito de estos tiempos, mis hermanos. Si tú estás dispuesto a ser quebrantado, ora. Dios nos va a llevar a ese punto del quebrantamiento, pero a través de la oración, a través de los ruegos, a través de las súplicas. Dios quiere que seamos alguien diferente. Así que, mi hermano, yo te desafío a que tú subas a la guerra. Si tú me estás escuchando, sube a la oración. No te detengas. Dios va a quebrantarnos, pero ese quebrantamiento es para hacernos conforme a su corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que estés dispuesto a pagar un precio del quebrantamiento. Firmes y dignos, mis hermanos. Que Dios te bendiga.